artistas debemos llevar la profesión, así que gran parte de lo que soy como artista profesional. Prepárense para adentrarse en una historia que nadie se había atrevido a contar hasta ahora, un relato envuelto en misterio, emoción y secretos que salió a la luz tan solo 4 días después del fallecimiento de Paulina Tamayo, la icónica cantante ecuatoriana que conquistó corazones con su inconfundible voz, pero cuya vida personal distaba mucho de ser perfecta. Hoy revelaremos detalles que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a admitir, los conflictos emocionales que Paulina arrastraba en sus últimos años, la silenciosa soledad que la consumía, los remordimientos ocultos y la compleja relación con su propia hija, quien finalmente decidió sincerarse y exponer la verdad que conmocionó a fans y admiradores. Hablemos de romances que dejaron cicatrices invisibles, de las difíciles decisiones entre su carrera y la maternidad, de la enfermedad secreta que Paulina enfrentó en silencio y, sobre todo, del momento en que su hija reveló una carta manuscrita que mostraba el lado más humano del artista, confesando que si pudiera retroceder en el tiempo cambiaría los aplausos por abrazos, que cada concierto era un acto de dolor y valentía, y que el peso de la fama y la responsabilidad la acompañó hasta sus últimos días. Si te gusta descubrir las historias tras bambalinas, los secretos más íntimos de las celebridades y los eventos que nadie se atrevió a revelar, estás en el lugar indicado. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. La suscripción es fundamental para que YouTube entienda que nuestro contenido es relevante y siga recomendando videos como este a más personas que también quieren descubrir estas historias controvertidas y misteriosas. Y si puedes apoyar económicamente nuestro canal, considera usar Super Thanks, ya que esto nos ayuda a producir videos aún mejores y a traer revelaciones exclusivas. Si no puedes, deja un comentario diciendo que te sorprendió más de esta historia. Queremos saber tu opinión. Quédate hasta el final de este video porque la revelación final te impactará profundamente, y solo entonces comprenderás la magnitud de lo que realmente sucedió en los últimos días de la vida de Paulina Tamayo y la valentía de su hija al finalmente admitir lo que todos sospechaban, exponiendo verdades que transformaron nuestra percepción de esta legendaria artista y su trayectoria marcada por el talento, el dolor y la emoción. Prepárense para descubrir el lado oculto de una de las voces más importantes de Ecuador, una historia que mezcla fama, secretos, arrepentimiento y amor, y que ahora, por fin, puede ser contada en su totalidad. Paulina Tamayo nació en Quito, la capital de Ecuador, en una casa sencilla rodeada de colinas y las melodías que resonaban en las emisoras de radio locales. Desde muy pequeña, la música fue la banda sonora de su vida. Su padre, un hombre trabajador y amante de la cultura popular, solía tocar la guitarra los domingos por la noche, mientras que su madre, con su dulce y melodiosa voz, cantaba canciones tradicionales andinas que hablaban de amor, anhelo y esperanza. Fue en este ambiente modesto pero lleno de cariño donde la pequeña Paulina descubrió su don. Incluso antes de aprender a leer, repetía a la perfección las letras de las canciones que oía en la radio e improvisaba pequeñas actuaciones para los vecinos, quienes quedaban encantados con el timbre potente y cristalino de aquella niña tímida, de ojos expresivos y una sonrisa radiante. Siendo aún niña, Paulina empezó a ser invitada a cantar en fiestas escolares y celebraciones del barrio, y pronto se hizo famosa como niña prodigio. Todos comentaban la potencia de su voz y la naturalidad con la que se movía ante el público. No tenía formación académica, ni maestros reconocidos, solo talento natural y una sensibilidad innata para la música. Con los años, su amor por el arte se transformó en vocación, y la soñadora adolescente comenzó a vislumbrar la posibilidad de ganarse la vida con lo que más amaba, cantar. Sin embargo, este camino no sería fácil. La escena musical ecuatoriana de la época estaba dominada por hombres y artistas consagrados, lo que hacía casi imposible que una joven de origen humilde lograra reconocimiento. Paulina se enfrentó a críticas, rechazo y, sobre todo, a la incredulidad de muchos que decían que jamás llegaría lejos sin el apoyo de representantes o sellos discográficos. Pero la fuerza que impulsaba a Paulina provenía de algo más grande que la ambición. Creía en el poder de la música como forma de resistencia y expresión de emoción. Con lo poco que ganaba en pequeños conciertos, ahorraba para grabar sus primeras maquetas. En un momento dado, decidió vender ropa e incluso una pequeña joya que había heredado de su abuela, todo para pagar unas horas de estudio. Fue una apuesta arriesgada, pero una que cambiaría su vida. Las primeras grabaciones de su voz circularon rápidamente entre los músicos locales,
y así comenzó a recibir invitaciones para cantar en festivales regionales. Sus presentaciones eran sencillas, pero llenas de sentimiento. Vestida con trajes tradicionales y acompañada por pequeños grupos instrumentales, Paulina conmovía al público interpretando boleros, pasillos y valses que llegaban directamente al corazón. Fue en estos escenarios improvisados donde nació el apodo que la acompañaría toda su vida, la voz dulce del Ecuador. Este título no surgió de campañas publicitarias ni estrategias de marketing, sino de la espontaneidad del público que, al escucharla, sentía que su voz tenía algo mágico, una pureza que tocaba las fibras más sensibles. A pesar del creciente reconocimiento, la vida seguía siendo difícil. Paulina aún vivía con sus padres y dividía su tiempo entre el trabajo, los ensayos y los estudios. No había lujos ni seguridad económica, solo fe en su propio talento. En una ocasión, durante una entrevista, reveló que solo dormía 3 horas por noche, ya que dedicaba las primeras horas a ensayar y componer letras inspiradas en las historias del pueblo ecuatoriano. Las emisoras de radio comenzaron a transmitir su música, y el nombre de Paulina se extendió rápidamente por Quito y las ciudades vecinas. Su primera gran oportunidad llegó cuando un productor de televisión la invitó a actuar en un programa musical de alcance nacional. Era la primera vez que su voz se escucharía en todo el país. La actuación fue un éxito rotundo. El público permaneció en completo silencio durante su interpretación, y al final, le brindó una ovación de pie. Desde ese momento, Paulina Tamayo se convirtió en un símbolo del talento ecuatoriano, representando la fuerza y la delicadeza de la mujer andina. Sin embargo, tras la sonrisa que cautivaba al público, se escondía una mujer sensible, marcada por las inseguridades y el constante temor a perder todo lo que había logrado. En numerosas entrevistas, Paulina reveló que la soledad era su compañera más fiel. A pesar de su éxito, nunca se sintió completamente realizada. Dijo que el resplandor del foco se desvanecía rápidamente al regresar a casa y encontrarse sola, lejos de los aplausos. Esta vulnerabilidad se percibía en sus canciones, siempre cargadas de melancolía y verdad. Cada nota parecía una catarsis, cada letra una confesión. Cuando le preguntaban por el secreto de su interpretación tan emotiva, respondía sencillamente: canto lo que siento y siento lo que canto. Esta sinceridad era lo que la hacía única. Muchos artistas intentaron imitarla, pero nadie pudo reproducir la intensidad con la que se entregaba a cada actuación. Para Paulina, la música no era un espectáculo, sino una extensión de su alma. Aún así, el camino estuvo lleno de obstáculos. Se enfrentó al sexismo dentro de la industria, que a menudo subestimaba su capacidad para componer y producir. Varios ejecutivos intentaron convertirla en un producto comercial, sugiriéndole que cambiara su estilo para adaptarse a las tendencias internacionales. Sin embargo, Paulina se mantuvo fiel a la esencia de su arte. Rechazó contratos que la obligaban a abandonar el repertorio tradicional ecuatoriano y continuó cantando canciones que representaban sus raíces. Esta postura le granjeó respeto y admiración, pero también le costó oportunidades. Muchos la tachaban de terca, pero Paulina veía su firmeza como un acto de amor a su propia identidad. El público lo percibió, y fue precisamente esa autenticidad la que consolidó su imagen como una de las voces más puras y genuinas del país. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, disciplina y talento. Cada una de sus actuaciones era esperada con gran expectación, y su figura se convirtió en una presencia constante en programas de radio y televisión. Comenzaron a llegarle premios, y Paulina finalmente pudo brindarles una mejor vida a sus padres, comprando una casa sencilla pero confortable donde seguía recibiendo amigos y admiradores que acudían a agradecerle las emociones que su música evocaba. Incluso en la cima de su fama, nunca se distanció de sus orígenes. Visitaba con frecuencia los barrios humildes donde creció y se preocupaba por apoyar a los jóvenes músicos, animándolos a nunca renunciar a sus sueños. Su humildad era tan grande como su talento. Durante su juventud, la vida amorosa de Paulina Tamayo estuvo marcada por la intensidad, los descubrimientos y las cicatrices que pocos conocían, un viaje que se desarrolló entre los escenarios iluminados y los rincones oscuros del corazón. Desde muy joven, Paulina se sintió atraída por personas que compartían su mundo artístico, personas que entendían la música como ella, no solo como entretenimiento, sino como expresión de sentimientos y experiencias profundas.
Su primer gran amor surgió en la adolescencia. Un talentoso músico con quien compartió ensayos, actuaciones y sueños, forjando un vínculo que parecía irrompible. Pasaban horas componiendo juntos, hablando de arreglos y armonías, y entre bastidores en el teatro se confiaban miedos, expectativas y deseos. Para Paulina, este romance era más que pasión, era una complicidad creativa que llenaba todos los vacíos de su vida. Sin embargo, la aparente perfección de este amor comenzó a desmoronarse cuando Paulina descubrió que su pareja mantenía una relación secreta con una compañera de gira. La traición la golpeó con fuerza. El dolor era tan profundo que, durante días, Paulina se aisló del mundo, evitando el contacto con amigos e incluso con sus fans, sumergiéndose en una silenciosa introspección. Las canciones que surgieron entonces parecían contener su sufrimiento, melodías melancólicas, letras cargadas de anhelo y traición, armonías que reflejaban la soledad de una joven que se sentía engañada por alguien a quien amaba profundamente. Cada nota cantada en el escenario transmitía una sinceridad palpable, y los fans, incluso sin conocer los detalles de su vida personal, percibían que había algo crudo y verdadero en esa emoción, algo que los conectaba íntimamente con Paulina. Entre conciertos, entrevistas y sesiones de grabación, Paulina empezó a comprender que la vida amorosa sería un campo lleno de desafíos, y que tras cada felicidad existiría también la posibilidad de un dolor intenso. Años más tarde, cuando la fama llamaba a su puerta y su nombre resonaba en radios y televisiones, Paulina conoció al representante que le prometió estabilidad, comprensión y un refugio seguro lejos de la turbulencia del escenario. Con él, Paulina experimentó un amor que parecía más sereno, una relación que le ofrecía la posibilidad de formar una familia y encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Juntos tuvieron una hija, quien se convertiría en la razón central de su existencia y el eje emocional de sus decisiones. Durante los primeros años, la maternidad le brindó alegría y sentido. Paulina se dedicó intensamente a su hija, a pesar de que su carrera exigía constantes viajes y actuaciones. Sin embargo, las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Su esposo, acostumbrado a una vida más reservada, no soportaba el constante acoso de la fama, los flashes, la incesante atención de la prensa, mientras que Paulina, acostumbrada al escenario y a la admiración del público, no podía renunciar a lo que la definía como artista. La tensión entre el deseo de estabilidad y la necesidad de libertad profesional se volvió insostenible, generando discusiones que a menudo se convertían en peleas abiertas, episodios que los medios de comunicación no tardaban en captar. La separación fue dolorosa y ampliamente difundida por la prensa sensacionalista ecuatoriana, que especuló sobre traiciones, conflictos familiares y problemas económicos, creando una imagen que no siempre se correspondía con la realidad, pero que aumentó la presión sobre Paulina. Incluso ante los chismes y el juicio público, mantuvo la postura de una mujer fuerte, evitando criticar directamente a su exmarido y protegiendo a su hija de las tensiones, proyectando una imagen de control y dignidad. Sin embargo, el silencio de Paulina no significaba ausencia de sufrimiento. Al contrario, ocultaba profundas heridas que llevaba en secreto. Cada día después de la separación era una batalla entre el amor por su hija, el deseo de seguir cantando y la necesidad de reconstruir su vida emocional. Su hija, aún pequeña, percibía estas cicatrices invisibles, presenciando a menudo momentos de introspección en su madre, lágrimas discretas frente al espejo o una tristeza contenida durante las actuaciones que exigían alegría y energía. Años después, con la madurez que le dieron el tiempo y las experiencias compartidas, su hija comenzó a revelar públicamente la intensidad de las emociones de Paulina, confesando que su madre había vivido amores verdaderos, un profundo dolor y pérdidas emocionales que moldearon su personalidad y sus decisiones. Estos relatos mostraron al público una faceta desconocida de Paulina, la mujer detrás del artista, cuya vida personal había estado marcada por pasiones desbordantes, decepciones y una singular capacidad para transformar cada herida en melodía, cada lágrima en canción, fortaleciendo aún más el vínculo con quienes siempre la habían admirado. Conciliar la carrera y la maternidad fue uno de los mayores dilemas en la vida de Paulina Tamayo, una artista que se convirtió en un referente nacional desde temprana edad y que, al mismo tiempo, buscó cumplir su rol de madre de la mejor manera posible, enfrentando diariamente el conflicto entre la dedicación al escenario y la atención a su hija, quien a menudo creció a la sombra de los compromisos de su madre, viendo por televisión los éxitos que llenaban salas y auditorios, pero extrañando él.
Abrazo diario, el consejo oportuno, la presencia que no podía ser reemplazada por frases, aplausos o premios. Consciente de esta ausencia, Paulina intentó compensarla con grandes gestos, comprando regalos caros que sabía que su hija deseaba, planeando viajes inesperados para que pudieran pasar tiempo juntas y haciendo promesas de que pasarían más tiempo juntas. Promesas que a menudo se perdían entre ensayos, entrevistas, grabaciones y viajes, convirtiéndose en una silenciosa frustración para ambas. A pesar de los esfuerzos de Paulina, la sensación de distancia persistió, y la niña creció sabiendo que el amor de su madre era inmenso, pero a menudo diluido por la necesidad de responder a los aplausos y la responsabilidad de ser una figura pública. En una entrevista de 2012, su propia hija, aún joven, tuvo el valor de expresar este sentimiento de forma clara y directa, confesando que le encantaba ver a su madre en el escenario, admiraba su presencia magnética ante el público, pero sentía que a veces Paulina pertenecía más a los espectadores que a ella. Un comentario que resonó intensamente en los medios y causó una visible incomodidad en la cantante, quien por primera vez admitió públicamente que no había sido una madre tan presente como hubiera deseado, reconociendo la dualidad entre ser un ícono nacional y ser madre, entre el deber público y el deber familiar, una confesión que, aunque dolorosa, las acercó de una manera más honesta, porque demostró que, incluso ante los defectos, existía un amor profundo e incuestionable, un deseo de reconciliarse con el tiempo perdido y de crear momentos que permanecieran en la memoria. La relación entre madre e hija oscilaba entre momentos de intensa ternura, en los que jugaban, reían y compartían confidencias, y periodos de distanciamiento silencioso, cargados de frustraciones y resentimientos tácitos. Un delicado equilibrio que exigía paciencia, comprensión y, sobre todo, amor. Con el paso de los años, la madurez permitió que esta relación se transformara, y la hija comenzó a acompañar a Paulina a algunas actuaciones, asumiendo gradualmente el papel de asistente personal, gestionando la agenda de su madre, las reservas de ensayos, los compromisos con productores y medios de comunicación, además de velar por su salud y bienestar. Esto creó una dinámica en la que, incluso cuando estaba físicamente ausente en ciertos momentos de su infancia, Paulina pudo compartir su vida de forma más cercana y segura con su hija. Sin embargo, lo que el público desconocía era que, tras las sonrisas, las entrevistas exitosas y las actuaciones impecables, madre e hija libraban una batalla silenciosa contra la enfermedad que consumía lentamente a Paulina, una afección que empeoraba discretamente y requería cuidados constantes y dedicación. Mientras tanto, los rumores sobre su salud surgían discretamente, a menudo con especulación y preocupación entre bastidores en la industria musical, pero siempre negados por la artista en público, quien prefería atribuir su agotamiento a la extenuante rutina de giras, ensayos y grabaciones, tratando de proteger a su hija y su imagen artística. La verdad, sin embargo, era más dura de lo que la mayoría podía imaginar, y la enfermedad imponía limitaciones invisibles, mermaba la energía, ponía a prueba la resiliencia de Paulina y aumentaba la dependencia de su hija, quien, incluso a una edad temprana, aprendió a lidiar con responsabilidades que muchos niños y adolescentes nunca afrontarían, equilibrando su amor filial con la necesidad de cuidar a quien había sido su referente y protectora, haciendo que la relación entre ambas fuera aún más compleja, profunda y cargada de emoción. Cada una de las actuaciones de la cantante, cada entrevista sonriente y cada gesto público de afecto estuvieron acompañados de un cuidado discreto, pequeños ajustes en su salud, pausas estratégicas y protección mutua, componiendo una imagen en la que la maternidad y la carrera se entrelazaban intensamente y a menudo de forma conflictiva, demostrando que el precio del éxito podía medirse no solo en aplausos y reconocimiento, sino también en momentos perdidos, abrazos apresurados y noches de silenciosa preocupación. El dilema entre el escenario y la maternidad ausente marcó profundamente la vida de Paulina Tamayo, dejando cicatrices invisibles que moldearon su personalidad, su arte y la forma en que se relacionaba con su hija. Una relación construida sobre el amor genuino, el remordimiento contenido, la comprensión mutua y el constante intento de equilibrar los compromisos de una brillante carrera con la necesidad de construir recuerdos afectuosos. Esto convierte la historia de Paulina y su hija en un retrato realista de la complejidad de ser madre y artista, la dificultad de dividirse entre dos mundos que exigen una dedicación absoluta y el reto de transformar las ausencias en presencia emocional, manteniendo siempre la ternura y la conexión que, aunque puestas a prueba por el tiempo y la distancia, nunca dejaron de existir. Años más tarde,
Esta conexión se convertiría en la base de la reconciliación, del fortalecimiento del vínculo y de la construcción de una alianza inquebrantable entre madre e hija. Una alianza que afrontó juntas los desafíos de la fama, la enfermedad y la vida, demostrando que el verdadero amor no siempre se mide por la cantidad de tiempo compartido, sino por su intensidad. Durante años, Paulina Tamayo luchó contra una enfermedad silenciosa y debilitante, un secreto que guardaba celosamente, temiendo que cualquier señal de debilidad pudiera empañar la imagen de fortaleza y talento que había forjado a lo largo de décadas. Mantuvo su vida privada en reserva, accesible solo a su círculo más íntimo de familiares y amigos de confianza. Entre ellos, la figura más presente y dedicada era su hija, quien asumió el rol de cuidadora constante, compartiendo días de angustia y noches en vela, observando con el corazón apesadumbrado el deterioro físico y emocional de esta mujer que, para todo el país, era un ícono indiscutible de la música ecuatoriana. Mientras tanto, tras bambalinas, lejos de las cámaras y del público, Paulina afrontaba cada día como un reto, lidiando con un dolor inmenso y limitaciones que rara vez admitía, porque su fe en la música como medicina era inquebrantable. Insistía en seguir cantando, afirmando con frecuencia que cada nota, cada melodía, cada interpretación era capaz de adormecer el dolor y dar sentido a lo que parecía insoportable, incluso cuando su cuerpo mostraba signos de deterioro. A pesar de los evidentes signos de fatiga y debilidad, incluso en las peores circunstancias, Paulina mantuvo la disciplina de ensayar y grabar en casa fragmentos de sus canciones favoritas, cuidando siempre de que nadie notara el esfuerzo que requería cada actuación. A menudo sonreía a las cámaras mientras su cuerpo luchaba contra la enfermedad, manteniendo siempre una postura de fortaleza y serenidad que ocultaba la verdadera vulnerabilidad de una mujer que se negaba a ser definida únicamente por el sufrimiento. En este contexto, su hija se convirtió no solo en asistente y compañera, sino también en confidente y protectora, gestionando la medicación, controlando las citas médicas, asegurándose de que Paulina pudiera descansar entre actuaciones y ofreciéndole un apoyo emocional que iba más allá del cuidado físico, pues cada gesto estaba impregnado de amor y de la comprensión de lo que significaba perder esa presencia luminosa que había marcado la vida de tantas personas. En los últimos meses, esta rutina se intensificó, y Paulina comenzó a grabar videos caseros, cantando fragmentos de sus canciones más queridas, algunas de las cuales nunca habían sido grabadas en un estudio, con el fin de dejar un recuerdo vivo de su voz, una especie de legado que su hija pudiera compartir con el mundo más adelante, mostrando no solo su talento, sino también la valentía y la dignidad con que afrontó su enfermedad. Estos videos se convirtieron en verdaderos tesoros, capaces de transmitir al público la intimidad de una artista que nunca se rindió, que, incluso debilitada, continuó transmitiendo emoción, encantando e inspirando, manteniendo el espíritu vibrante que siempre caracterizó su carrera. El fallecimiento de Paulina ocurrió en paz en su casa, a los 72 años, rodeada por el silencio de su hogar y el amor de su hija. Este momento sorprendió al país y provocó una conmoción nacional, con admiradores llenando las calles, plazas y avenidas de Quito, y artistas de todas las generaciones rindiéndole homenaje, conmovidos y agradecidos de haber conocido una voz que marcó la historia musical ecuatoriana. Aunque todos sintieron la pérdida, lo que más llamó la atención fue el comportamiento reservado de su hija en los primeros días tras su muerte. Se mantuvo alejada de las cámaras, evitando entrevistas y declaraciones públicas, visiblemente afectada y sumida en el dolor, intentando asimilar la ausencia de su madre y, al mismo tiempo, organizar los últimos detalles de la vida de Paulina, preservando su memoria con respeto y cuidado. Finalmente, 4 días después, decidió hablar, rompiendo el silencio con palabras llenas de emoción, revelando al público no solo el dolor de la pérdida, sino también detalles de la silenciosa lucha que su madre había librado contra la enfermedad, y describiendo momentos. Historias íntimas, relatos no contados, ansiedades compartidas y actos de valentía conocidos solo por quienes estaban fuera del círculo familiar. Al alzar la voz, la hija cambió por completo la percepción que muchos tenían de Paulina Tamayo, demostrando que la artista que había cautivado a multitudes era también una mujer frágil, resiliente y humana que luchó hasta el final con dignidad y amor, y que, incluso ante la muerte, dejó profundas lecciones sobre coraje, dedicación y la importancia de transformar cada momento de dificultad en un recuerdo vivo y un legado perdurable, fortaleciendo aún más la imagen de Paulina no solo como intérprete, sino como ejemplo de fortaleza, humanidad y sensibilidad, cuyo impacto en la música y en la vida de quienes la conocieron permanecerá para siempre.
4 días después del fallecimiento de Paulina Tamayo, la hija de la cantante finalmente decidió romper el silencio que la había mantenido aislada y sumida en un profundo dolor, convocando a la prensa y a los fans a una conferencia de prensa que rápidamente se convirtió en histórica. Fue un encuentro cargado de emoción, lágrimas y palabras entrecortadas, donde cada frase revelaba la intensidad del sufrimiento vivido en los últimos años junto a su madre. Desde los primeros segundos de la conferencia, era imposible no percibir la gravedad de lo que se compartiría, mientras la hija, con voz temblorosa y ojos llorosos, comenzaba a describir no solo la enfermedad que había consumido a Paulina, sino también la dimensión silenciosa de una vida marcada por conflictos emocionales internos, soledad y arrepentimientos que nadie fuera del círculo familiar conocía realmente. Reveló que detrás de los aplausos, las impecables actuaciones y la sonrisa carismática que cautivaba al público, había una mujer que cargaba con pesos invisibles, que sufría en silencio y que a menudo se sentía dividida entre la necesidad de dedicarse a su carrera y el deseo de estar presente como madre. La hija habló con sinceridad y valentía, confesando que, si bien Paulina parecía feliz en el escenario y frente a las cámaras, por dentro vivía momentos de profunda angustia, cantando con el corazón herido, un peso emocional que la consumía más que cualquier enfermedad física, y que cada actuación, cada grabación y cada ensayo era también una forma de luchar contra su propia tristeza, tratando de transmitir alegría y emoción al público incluso mientras sufría internamente, según su hija. Paulina se sentía culpable por priorizar su carrera sobre su presencia constante en la vida de su hija, y aunque el amor entre las dos era incuestionable y profundo, la artista temía que su memoria se redujera únicamente a la figura de una cantante talentosa, olvidando el papel maternal que tanto valoraba, y estas palabras, llenas de sinceridad y vulnerabilidad, causaron un revuelo inmediato, transformando la percepción pública de la cantante, revelando por primera vez la dimensión humana de alguien que hasta entonces había sido idealizada como casi intocable. La declaración generó una ola de empatía, reflexión y silencio entre periodistas, fans y admiradores, quienes finalmente pudieron comprender el peso emocional que Paulina cargaba, la angustia y los conflictos internos que impregnaban su vida. En este contexto, su hija relató que, en sus últimos días, Paulina pidió perdón por todas sus ausencias, por las oportunidades perdidas de estar más cerca, por los sacrificios que su carrera le exigió y por el dolor que esas decisiones pudieron haber causado. Más allá de la petición verbal, dejó una carta manuscrita cuidadosamente escrita, expresando su deseo de que su historia sirviera como lección sobre el valor del tiempo, la familia, las relaciones afectivas y el amor verdadero. Una carta que posteriormente se haría pública y se convertiría en un símbolo de reconciliación, recuerdo y aprendizaje. En el texto, Paulina escribió palabras que conmovieron a todos los lectores, incluyendo un pasaje en el que confesó que, si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría los aplausos, la fama y el éxito por los abrazos que no pudo darle a su hija, demostrando de una manera cruda y conmovedora que, para ella, los momentos compartidos con la familia eran infinitamente más valiosos que cualquier reconocimiento artístico. La conferencia de prensa también sacó a la luz aspectos de la personalidad de Paulina que a menudo quedaban ocultos por el brillo de la fama, revelando a una mujer que amó intensamente, que cometió errores, que se arrepintió de ellos, pero que siempre buscó dar lo mejor de sí dentro de las circunstancias que la vida le impuso. Una mujer que, a pesar de las dificultades, mantuvo su dignidad, su talento y su compromiso emocional. Desde ese momento, Paulina dejó de ser simplemente la voz de Ecuador, convirtiéndose también en un ejemplo de humanidad, vulnerabilidad y fortaleza. Alguien que vivió la vida al máximo, con sus alegrías y tristezas, sus aciertos y errores, su dedicación a la música y su amor incondicional por su hija. Esta visión transformó la relación del público con ella, permitiendo a sus fans y admiradores ver no solo al artista impecable, sino también a la mujer que afrontó con valentía los miedos, la soledad y los arrepentimientos, intentando equilibrar su vida personal y profesional hasta el último momento. El relato compartido por su hija humanizó a Paulina de una manera sin precedentes.